Somos parte de la evolución, el desarrollo personal, nuestra motivación. Tecnología en la que puedes tú creer, avance y oportunidad de crecer. Grupo CEDIP, una ventana a la evolución. Grupo CEDIP presenta calentador de agua por inducción electromagnética conectado a un inversor. El calentamiento por inducción es un proceso por el cual se obtiene una energía calórica continua a partir de la aplicación de una corriente eléctrica a una bobina, generando un campo magnético. Este proceso es utilizado en la industria metalmecánica para la transformación de metales. Para producir el efecto de calentamiento, una bobina induce a una segunda bobina, reduciendo el voltaje y amplificando la corriente, la cual fluye por medio de unas resistencias conectadas en paralelo, produciendo cerca de los 500 grados centígrados, conocido como el efecto de Joule. A continuación, conoceremos todos los elementos implicados en este proyecto. El efecto Joule es un fenómeno que se produce cuando en un conductor circula una corriente eléctrica y sus moléculas se transforman en calor debido a los choques que sufren los átomos del material, elevando la temperatura del mismo. Bobina o solenoide es un dispositivo físico capaz de crear un campo magnético intenso en el interior, que al aplicarle un campo magnético mayor al exterior, permite generar una corriente eléctrica. El electromagnetismo. La fuerza del electromagnetismo es una de las más interesantes y útiles para el ser humano, pues literalmente nos permite ver los bellos amaneceres y todo lo que está a nuestro alrededor, y aún ver lo invisible para el ojo humano. Hablo del espectro electromagnético, pero hablaremos de eso un poco más tarde, así que asegúrate de ver este video completo. La palabra electromagnetismo, como ya habrás notado, es una palabra compuesta por otras dos: electricidad y magnetismo, y es precisamente las dos partes que esta teoría estudia, unificándolas en una sola. Los fundamentos de esta teoría fueron dados por el químico y físico británico Michael Faraday. Mediante sus estudios del campo magnético alrededor de un conducto por el cual circula corriente continua, fijó las bases para el desarrollo del campo electromagnético. También estableció que el magnetismo podía afectar a los rayos de luz y que había una relación entre ambos fenómenos, y más tarde formulados matemáticamente por James Clerk Maxwell. Estas ecuaciones diferenciales vectoriales unen en un mismo concepto al campo eléctrico y al campo magnético. Estas ecuaciones, en resumen, muestran que el campo eléctrico y magnético son solo dos caras de la misma moneda. Esta teoría indica que los fenómenos en un campo eléctrico también generan cambios en el campo magnético. Un ejemplo de esto es al poner una brújula cerca de un electroimán. La aguja, en vez de señalar al norte magnético, como regularmente lo haría, se dirige hacia donde el campo magnético está. Y de misma manera, fenómenos magnéticos generan cambios en el campo eléctrico, y de hecho, esta es una de las formas en la que la electricidad con la que probablemente cargas el dispositivo para ver este video fue generada. También existen campos electromagnéticos, y estos tienen un cierto tipo de radiación. La radiación electromagnética, comúnmente conocida como la luz. La luz también es conocida por ser parte del espectro electromagnético, como mencionaba previamente. La luz es una perturbación en un campo electromagnético, la cual transporta energía y se desplaza a 299.792.458 metros sobre segundo en el vacío. Las ondas electromagnéticas se pueden manifestar de muchas formas.
dependiendo de su frecuencia. Ejemplos de estos son las ondas de radio y las microondas, que presentan frecuencias bajas. La luz visible, que está aproximadamente en el medio y es la que podemos observar, y la luz ultravioleta y hasta los rayos X y gamma. ¿Qué es inducción electromagnética y cómo es aplicada en el día a día? Corriente eléctrica. Flujo de carga eléctrica. En un circuito eléctrico se da cuando los electrones se mueven en un alambre. Campo magnético. Se genera alrededor de cuerpos magnéticos, como imanes, o de cargas eléctricas en movimiento. Luego de descubrir que las corrientes eléctricas generaban campos magnéticos, se pensó que, de modo inverso, los imanes deberían generar corriente eléctrica inducida. Ahora veremos los efectos del fenómeno de inducción electromagnética. Aquí tengo un solenoide, es alambre de cobre enrollado, y dentro de él hay un núcleo de hierro. Los extremos del alambre de cobre están conectados a una fuente de corriente alterna. Corriente continua. Es una corriente que fluye en un solo sentido, de un polo a otro. Por ejemplo, la corriente entregada por una batería. Corriente alterna. Corriente que cambia de sentido periódicamente. Por ejemplo, la que obtenemos en la toma de corriente de nuestros hogares. A pesar de que este solenoide está conectado a una fuente de corriente alterna, no pasará corriente hasta que lo prendamos. Entonces, si se coloca un alambre de cobre alrededor del núcleo de hierro, se inducirá corriente en este. Si presiono el interruptor nuevamente, vemos que el foquito se apaga, pues ya no hay corriente inducida. La corriente alterna que fluye por el solenoide induce un campo magnético variable, y a su vez, este campo magnético variable induce corriente eléctrica en el anillo de metal. Entonces, como fluye corriente en el anillo, se forma otro campo magnético. El solenoide se comporta como un imán solo cuando fluye corriente, y a esto se le conoce como electroimán. Estos principios se aplican en los cargadores inalámbricos, pues estos inducen corriente en el dispositivo que se desea cargar, sin necesidad de utilizar ningún cable. Si enrollamos dos bobinas aisladas alrededor de un trozo de hierro que canalice el flujo magnético, al alimentar la primera con tensión alterna, el flujo magnético variable generado por esta va a inducir un voltaje en la segunda. Ese es el principio del transformador. La relación del voltaje que entra en la primera bobina y el que sale de la segunda está dada por la relación del número de vueltas de alambre en cada bobina. El número de vueltas de la primera bobina sobre el número de vueltas de la segunda bobina es igual al voltaje que entra sobre el voltaje que sale. O sea que si la bobina primaria tiene 2000 vueltas y la secundaria 1000 vueltas, ¿el voltaje de salida va a ser la mitad que el de entrada? Exacto. Sería el caso de un transformador que se alimenta con 220 volts y entrega 110 volts. Y con la corriente se da la relación inversa. Si el voltaje se transforma a la mitad, la corriente se transforma al doble. ¿Qué es la potencia eléctrica? Es la magnitud utilizada para cuantificar el consumo o generación de electricidad. Su unidad de medida es el watt. En pocas palabras, es la cantidad de energía que se envía por segundo a un elemento consumidor que la transforma en diferentes tipos de energía, como lo son energía térmica, mecánica rotacional y energía luminosa. Ok, buenas tardes. Aquí les presento lo que es el proyecto calentador por inducción magnética, el cual consiste en la resonancia de un par de bobinas al grado de vaporizar cualquier tipo de fluido, ya sea agua, solvente o los derivados del reactor pirolítico. Esto es un proyecto ecológico en donde Grupo CEDIP, consciente de que debe de buscar nuevas energías para el planeta y para los mexicanos, estamos haciendo un reciclaje de la mayoría de los componentes para poder sacar esta tecnología de nueva generación. Este proyecto funciona como un destilador, el cual no ocupamos gas ni la luz de CFE, solamente con el voltaje que nos brinda nuestros paneles solares hechos en la institución, en conjunto a nuestro propio inversor de núcleo magnético, para poder dar el voltaje alterno a la bobina primaria y enviarla a la secundaria con alta ganancia en corriente y poco voltaje
maximizando la eficiencia de nuestro proyecto ecológico. Los elementos que lo conforman son el transformador de microondas modificado, las resistencias calculadas para 500 grados centígrados que serán distribuidas por un serpentín, donde pasará el fluido descendiendo hacia la reducción, donde va a salir el vapor a presión. Tenemos un abanico que nos ayuda a enfriar el cable secundario recubierto por pasta disipadora y evitar daños en el cable por las altas temperaturas al momento de generar la inductancia magnética. Para realizar nuestra prueba, tenemos un aparato de medición de corriente análoga que nos va a ayudar a calcular los amperes obtenidos por medio de los paneles solares. Lo ajustamos a un rango necesario para medir los diferentes cables, ya sea de la bobina primaria o de la bobina secundaria. Contamos con una pistola de rayo láser para las temperaturas, donde podemos ir verificando el incremento gradual que tienen mis resistencias hasta llegar a su punto máximo, en donde el proyecto estará funcionando establemente. El siguiente paso es medir la corriente obtenida de la bobina primaria, la cual está conectada al inversor de núcleo magnético. Vamos a ajustar el aparato en un rango de 1 a 6 amperes. Aquí en el display del aparato nos da la lectura para poder hacer la medición en la escala correcta. Hacemos la medición tomando el cable y observamos que nos da 5 amperes. Cambiamos el rango a 250 amperes. Tenemos más escala, pero como no sabemos cuál es la corriente del secundario, elegimos la más alta y evitamos cualquier tipo de error de lectura. Y verificamos que el cable secundario nos da la lectura de 125 amperes y se siente la vibración del paso de la corriente por medio del cable. Rectificamos la temperatura una vez más y notamos que incrementó hasta los 300 grados centígrados en las resistencias, incrementándose poco a poco hasta su punto máximo. Así podemos seguir evaporando un poco más de fluido hasta el proceso de cristalización y obtenemos ya el nuevo producto libre de impurezas.